Ah, pues se pusieron un cinturón apretado. Exacto. Bueno, también tenían buenos ingresos, me imagino. Teníamos buenos ingresos entre los dos. De hecho, mi señora ganaba, no sé, 3 veces más que yo antes, pero tenía un ritmo de vida que era muy sacrificado. Esa también es Lo otra que es lección. casarse bien. Ah, lo que... Esa otra lección importante para después, que después tuvimos que poner el freno de mano por otra situación. Pero claro, al final nos estábamos desgastando mucho, trabajando mucho para lograr eso, y llegó un momento que también fue muy importante en la vida del inversionista y la realización, que fue un diagnóstico de una enfermedad que le tocó a mi señora, que es una enfermedad autoinmune súper poco común, así como una en 1 o 10 millones, no me acuerdo, era muy... ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Estoy muy contento por el capítulo de lo que vamos a hablar hoy día. Todo el tema de como transición patrimonial, cómo se comienza desde el mundo inmobiliario, en este caso, en esta historia con nuestro invitado Víctor Sánchez, a después una consolidación del patrimonio en otro tipo de activos de inversión. Pero antes de comenzar, obviamente, quiero siempre agradecer a los que hacen posible, a los que están ayudándonos a que este podcast tenga la calidad que tiene, que puedes disfrutar todas las semanas, que es WOM, Santander Inversiones e Inmobiliaria Euro. Si tú quieres ser parte de estos sponsors, ayudarnos y nos estás viendo, deja ahí tus comentarios también y te llamamos feliz. Pero comencemos con todo. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Francisco. Bien, encantado. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir aquí. Que nos visitas desde región, además. Así es, el pique. así es. ¿De dónde? Actualmente estoy viviendo en Concón, en la zona costa, buscando calidad de vida, por supuesto. Buscando calidad de vida. No, y tú eres del sur. Mira, partamos con las presentaciones. ¿Quién es Víctor Sánchez? Y cuéntanos un poquito de historia. ¿Te acordáis cómo nos conocimos también? No me acuerdo exactamente, pero sí por me acuerdo. Por intermediario. Fue sí. A través de Salvador. De Salvador, claro. Así que partamos. ¿Quién es Víctor? ¿Por qué te metiste en este mundo de las inversiones? Y escritor de libros también. Ya tenía hartas cosas. ¿Qué pasó en tu cabeza? Bueno, hoy día me dedico más que nada a la educación financiera, coaching financiero, curso un poco de inversiones, pero hasta los 28 años mi vida era totalmente distinta. Yo me crié en el sur, muchos años hasta los 18, me vine a estudiar aquí a la zona centro, hice carrera como ingeniero eléctrico y estuve casi 10 años trabajando. Como ingeniero eléctrico, eso era... Claro, era la típica carrera, ¿cierto? Haciendo Tratando de ir creciendo. Pero ocurrió un hito muy importante que fue más o menos como a los 28 años. Hoy día estoy a porte de cumplir 37, más o menos 8 o 9 años. Han pasado 9 años desde ese hito. Exacto. Que fue la jubilación de mi suegra y de mi mamá. Ah, tocó a los dos aparte. Claro, más o menos. Sí, porque yo justo había conocido a mi señora. ¿Tú estás casada? En ese entonces recién casando. Recién casando. Sí. Joven, hermano, 28 años casado recién. Sí. Estás haciendo como la carrerita, como el típico. La típica, el sueño chileno, el sueño americano. Estás haciendo. Exacto. Ya. Y ahí pasó lo de la jubilación. Pues obviamente la empezamos a ayudar y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, mis dos madres son profesoras, partieron desde muy abajo haciendo carrera y por supuesto al inicio impusieron muy poco. Eso, ¿Tu mamá era profesora? Sí, y mi suegra también. ¿Y tu suegra también? Claro, hicieron carrera, llegaron a ser directora y todo lo demás. Pero la jubilación no reflejaba eso. Y ahí ¿Con cuánto se jubilaban? Más o menos como con 300, 250 mil, solo pensión. ¿Y eso no les da para vivir? No, para retirarse no. Y ahí fue cuando nos cayó la teja. Y dijimos con mi señora, ya, tenemos que hacer algo porque si seguimos el mismo camino, que ellas lo hicieron muy bien, vamos a terminar en lo mismo. O sea, el 10% no basta. No basta. Y aparte no era 10% seguido. Tú dices que algunas veces no imponían. Entonces... Claro. Y fueron carreras que parten ganando muy poco. Entonces, claro, los primeros 20, 30 años no es mucho lo que gana y después ya no te lográis acumular salto. Interés. Porque es al revés. Pues al principio hay que tratar de meterle lo más. Exactamente. Así que ese fue el gran hito. Ese fue el gran momento. Y ahí dijimos, ya, tenemos que hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Y ahí fue donde justamente... ¿Qué hacía tu señora para tantear cómo estaba el terreno? ¿Tú como ingeniero eléctrico y ella? Mi señora es médico. Ya. Médico. Yo la conocí por videojuegos, una historia bien chistosa. Gamer además. Gamer, claro. Ahí nos conocimos. Nosotros teníamos nuestras parejas, terminamos nuestra relación y seguimos una... ¿Se enamoraron por internet? No tanto. Ya. Pero claro, cuando nos conocimos, dragones, cachamos que teníamos una visión. Una visión muy diferente y era de crecer, de emprender, teníamos como ese bichito y eso fue finalmente lo que nos unió y claro, como equipo hicimos un despegue bien importante. Qué entretenido. Sí. Ya, entonces ahí 28 años dijeron ya que tenemos que
cambiar nuestra realidad. Claro. Tenemos que hacer algo. Entonces partimos leyendo, mucha lectura. Partimos con los clásicos libros que habían en ese entonces, ¿cierto? Padre Rico, Padre Pobre, Secreto de la Mente Millonaria, un poco de Tony Robbins. Y siempre digo a todo el mundo que esas son bases. Y eso de verdad, si tú eres alguien que quizás ya está muy avanzado y los miran menos, no miren en menos. Y los que no los conocen, estos libros son básicamente una mezcla entre autoayuda, porque tienen mucho de eso, como motivación, entusiasmo, lenguaje simple además, como entretenido de leer. Es como casi una fábula escrita, pero más con tono financiero entre medio. Y también tienen algunas técnicas, igual se sacan cosas de esos libros. Y de hecho, al final lo que pasó fue que de tanto leer, tú te dabas cuenta que el factor común, el factor denominador, era el tema de la mentalidad, más allá de la técnica que compra esto, vende esto, que era como lo que nosotros estábamos buscando. Yeah. Y ahí fue como, no, en realidad hay que trabajar la mentalidad, las creencias en torno al dinero, saber que se puede siempre ir creciendo. Y bueno, a mí los libros me cambiaron la vida y justamente por eso salió la iniciativa de escribir libros. Era como devolverle la mano al mundo con algo que a mí me ayudó mucho. Bacán. Esa fue la historia. Mira, es como el mío con los podcasts. A mí el podcast Neurona Financiera fue el que... Y los libros me encantaron y todo el tema, obviamente. Pero el podcast fue el que me hizo como el switch. Exacto. Porque me acompañaba a diario. Yo salía a caminar y todos los días un capítulo. Entonces yo dije, yo necesito hacer un podcast de vuelta. Eso fue lo que te funcionó y uno como que quiere retribuirlo también con su estilo, con su aprendizaje y todo lo demás. Entonces esos fueron hitos bien importantes. Y bueno, no sé, contando un poco la historia, el año 2019 para nosotros fue claro. Nosotros ya veníamos invirtiendo y algo súper importante que detectamos en algún momento es que cada persona tiene distintas oportunidades. Algunos tendrán familia, otros tendrán mejor carrera, otros quizás tienen un socio, alguien que conocen, pero todos tenemos distintas oportunidades que de repente no las visualizamos. Y un paréntesis muy cortito. Me he dado cuenta, me he juntado con mucha gente que el estallido social y la pandemia fue un gatillante muy... Como que lo tomaron justo. A mí me pasó eso, como que en vez de pensar que estaban las cosas mal, no hizo crecer un montón. Porque para mí también mi revolución fue el 2020. 2019 no, porque ahí todavía está en época de gasto. De hecho, cuando partió el estallido yo estaba en Disney, imagínate. O sea, está full tarjetazo. Claro. pero cuando volví, me llegó la teja el 2020. Pero son años que para mucha gente quizás han sido muy malos años. Y me junto con hartas personas que esos fueron como, oye, acá tengo que hacer algo. Hay que hacer algo, exacto. Y bueno, nosotros detectamos que nuestra ventaja competitiva en ese momento era nuestra capacidad de endeudamiento. Y obviamente en ese entonces lo más conocido era la inversión inmobiliaria. De hecho, un primo nos regaló el primer libro que se llama Cómo invertir en bienes raíces en Chile, que está descontinuado, es una reliquia hoy en día. Y ahí fue como que nos picó el bichito. Y aprovechamos nuestra capacidad de endeudamiento y lo que hicimos fue ahorrar como condenados los primeros años para invertir en bienes raíces. Entonces, yo sé que no todos pueden invertir en propiedades porque necesita sueldo muy alto, a veces un pie muy grande. Pero ustedes podían. Pero nosotros podíamos y dijimos, ya, saquémosle el provecho a eso. En vez de el auto nuevo, la casa nueva, le dedicamos a eso. Para contarte, por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a vivir por primera vez juntos, la regla dice que el 25% de tu ingreso familiar debería destinarlo a la vivienda. Nosotros destinamos menos del 6% en techo y ahorrábamos más de la mitad más o menos de nuestros ingresos. Pues se pusieron un cinturón apretado. Exacto. Bueno, también tenían buenos ingresos, me imagino. Teníamos buenos ingresos entre los dos. De hecho, mi señora ganaba, no sé, 3 veces más que yo antes, pero tenía un ritmo de vida que era muy sacrificado. Esta también es otra lección. Casarse bien. Esa otra lección importante para después, que después tuvimos que poner el freno de mano por otra situación que vamos a llegar a eso. ¿Freno de mano a qué? ¿A ahorrar tanto? A la vida. Mira, sí, porque también hay gente que se obsesiona. Exacto. Y como que casi que hay que vivir mal el presente para vivir bien el futuro y te pasa la cuenta a veces a nivel de salud, por ejemplo, de relaciones. Es un tema así. Está bien. Entonces, claro, vamos a llegar a eso. Empezamos invirtiendo, compramos, no me acuerdo, como 4 o 5 propiedades solamente el 2017, 18 hasta 19. Y todavía hemos encontrado buenas, pero están en regiones, han sido más baratas. Sí, pues nosotros invertíamos en la quinta región. En ese momento en Valparaíso, Curahoma, Viña del Mar. Entonces, pero
los conocimientos que teníamos en ese entonces eran muy distintos a los que teníamos hoy día. Entonces nuestra lógica era, vamos a comprar 10 departamentos, los vamos a prepagar y después que cada uno nos dé 300.000 pesos, son 3 millones y con eso estamos vivimos listos. Ya. Pero después la experiencia de la vida te dice otras cosas. Yo me acuerdo que no te conocí, que tú me decías tu número. Sí. Tu número era recibir 3 millones de renta inmobiliaria y con eso está... Bueno, esa era la meta original, tener 10 departamentos, vivir de las rentas. Pero claro, al final nos estábamos desgastando mucho, trabajando mucho para lograr eso. Y llegó un momento que también fue muy importante en la vida del inversionista y en la realización, que fue un diagnóstico de una enfermedad que le toca a mi señora, que es una enfermedad autoinmune súper poco común, así como una en 1 o 10 millones, no me acuerdo, era muy... ¿Cómo se llama? Se llama síndrome de Crest, ¿ya? Básicamente lo que hace es que empieza a rigidizar los órganos. Entonces a algunos le da en el pulmón, a otros en el corazón, a ella le afecta mucho en el esófago, ¿ya? Y claro, no existe una cura. De hecho, mi señora, que era del mundo médico, trató de buscar en todas sus herramientas cómo podía sanarse y resulta que no tiene cura. Y ahí obviamente me imagino que empiezan a cambiar prioridades. Exactamente. Entonces, ¿cuál era la manera de sostener esto en el tiempo? Era manteniendo un buen estilo de vida. Y eso implica dormir bien, descansar, alimentarse bien, hacer ejercicio y todo lo demás. Y ahí, obviamente, yo tenía que apañarla y ambos hicimos un cambio en nuestro estilo de vida. Y resulta que ese cambio nos demostró que no teníamos que esperar a lograr un número, una meta, para empezar a vivir la vida que queríamos, y empezamos a vivirla desde ya. O sea, antes era como todo el rato trabajar como chino, esforzarse, sacarse la mugre, casi que pasarlo mal. Tal cual. Para después una meta. Y a lo mejor nunca iba a haber un después. Y a lo mejor nunca era. Y acá fue oye, paremos unos cambios. Exacto. Y aún así igual tienen este camino. Igual están buscando esta independencia financiera, pero en paralelo, viviendo el camino. Sí, de hecho lo curioso que pasó es que cuando hicimos esa reflexión y empezamos a vivir la vida que queríamos, logramos llegar a la independencia financiera más rápido. Qué loco. Que el plan original. Ahí te voy a preguntar cómo eso, porque, o sea, hoy día ya tienes más o menos independencia financiera. Depende. O sea, si nos vamos al teórico, yo, por ejemplo, hoy día, a ver, ¿cómo te lo explico? Mi señora ama su trabajo. Una vez nos fuimos más de un mes de vacaciones y los dos estábamos desesperados porque queríamos volver a hacer lo que nos gusta. No, pero si eso es entretenido. Si vivir de lo que amas está perfecto. Correcto. Entonces, ahí viene la gran disputa. Oye, ¿la libertad financiera es en familia? ¿Es unitaria? Entonces, hoy día yo tengo una libertad financiera, por ejemplo, si yo dejo de hacer nada y mi señora hace lo que le gusta el tiempo justo que ella necesita, nos da para vivir súper bien. Yeah. Pero ella no podría dejar de trabajar. Ya, pero tú recibes... ¿De dónde hoy día esta independencia financiera, de dónde proviene? Hoy día viene principalmente de dividendos. Nosotros, bueno, el capítulo anterior que estuvo Álvaro mencionaba las etapas de crecimiento, transición y consolidación. Nosotros hoy día estamos en la consolidación. Sin embargo, la de crecimiento lo hicimos con los bienes raíces. Yeah. Hicimos crecer el patrimonio con bienes raíces y luego nos migramos a una estrategia dividendera. O sea, fuiste vendiendo departamentos para pasarlo al mundo accionario. Exacto. Mira qué interesante, ¿eh? Sí. Y nada, pues, o sea, hoy día súper bien, tranquilo, nos da el tiempo. Hay una frase bien interesante que dice: cuando uno está trabajando muchas horas no tiene tiempo para ganar plata. Entonces, claro, cuando yo estaba trabajando así mal y todo, no tenía ese tiempo, y cuando empecé a hacer las cosas que me gustan, y bueno, yo tampoco soy un gran influencer ni nada, pero es algo que me gusta tanto que llega. Tú dejas de perseguirlo y empieza a llegar. Entonces, es bien loco el cambio. Es un poquito... decir, no, por suerte no me ha tocado, y espero que no me toque vivir un proceso de salud, porque obviamente tiene cosas que te enseñaron montones, pero siempre va a estar ahí ese tema. Exacto. De hecho, mi señora me pide todo el rato que me vaya, tengo que hacerme los exámenes. Imagínate, voy a ir. No, que quiere que todos los años me lo haga, obviamente, y está bien, pues, para cuidarme, porque tengo antecedentes familiares. Mi papá se murió, mi mamá se murió. Entonces ya, ojalá que no pase nada, pero cuando yo antes, no sé, pues trabajaba buscando, tratando de ser mejor gerente y creciendo, siempre hasta las masas y de deuda aparte, porque empecé como a hacer crecer mi estilo de vida, lo que hablábamos en el capítulo anterior, el tema de la ley de Parkinson, que es como que yo adquirí una nueva gerencia
inmediatamente decía, me voy a cambiar a un departamento más grande. Entonces, no los terminaba de disfrutar las cosas porque al cambiarme a algo más caro, resultaba que ese nuevo ingreso tampoco alcanzaba. No alcanzaba, entonces era como ya, tengo que seguir metiéndole pino. Y cuando empecé como a cambiar mi situación, empecé con estos libros de autoayuda también al principio, después especializarme en ciertas cosas en mi trabajo para crecer, generar más ingresos, especializarme en las redes sociales y disfrutarlas, empezaron a llegar cosas, como por ejemplo, no sé, por los sponsors, incluso los que auspician este podcast, entre ellos, ahí voy a aprovechar el tiro de mencionar a no sé, por Santander, que es tremenda institución. De hecho estoy tomando un café en este minuto, y Santander Inversiones le gustó este podcast y dijo, oye Pancho, me gustaría que nos cuente, que le cuente a las personas que ¿tú tenías acciones de Santander por casualidad nomás? De Banco Santander no. Ya, pero por si acaso, estaban ahí en el portafolio, pero Santander Inversiones, por ejemplo, cuando me llamó, porque a mí me gusta la corredora de Santander, pero ellos me dijeron, Pancho, algo súper interesante es que hoy día Santander Inversiones, desde la misma celular, la aplicación, uno puede invertir en depósito a plazo, que es como lo clásico, hoy día está más de moda, más que inversión, pero un método de ahorro sencillo. Pero lo importante es que abrieron la opción de, y que eso yo no sabía hasta que me contactaron. Le digo a Pito de que llegaron a mí para decirme, Pancho, ¿sabías que con nosotros se puede invertir desde 5.000 pesos? Y además con fondos que te cobran 1,19% de comisión. Que uno siempre pensaba que eso era como las nuevas empresas tecnológicas y la clase, los bancos no tienen eso, pero sí lo tenían. Sí. Estaba ahí, el celular disponible para alcance de cualquier cliente, que tienen aparte miles de clientes, que en vez de estar, por ejemplo, si están mirando esto, alguien que sea cliente de Santander y al tiro se entusiasma para invertir, desde 5 luquitas ya puede empezar a aprender y a hacer. Sí. Básicamente. Así que muchas gracias ahí al banco y a Santander Inversiones por apoyarnos en este podcast. Pero volvamos, me gustó eso de que estábamos en el caso de, yo lo buscaba y obviamente tenía un camino trazado, pero como sacrificado, ¿sí? Un camino de sacrificio para llegar a la meta. Y de repente empezaron a cambiar todo y empezaron a llegar las cosas y mejor. Sí. De hecho, ese gran parón después obviamente significó una oportunidad. ¿Por qué? Porque mi señora lo que tenía que lograr era trabajar menos horas. Y claro, y la pregunta es, ¿cómo hacemos que trabaje menos horas para que pueda llevar un buen estilo de vida, para que tenga tiempo de hacer deporte, alimentarse bien? Sí, porque me acuerdo que estaba con los 2 horas extras, ¿sabes? Casi que sí, pues, trabajar más de 40 horas seguramente. Yo, por ejemplo, estaba en mi pega y después terminaba y hacía coaching, estaba hasta las 12 de la noche. Fueron años duros. O sea, ni siquiera hablaban en pareja, casi era como que sí, es como tenemos las metas, estamos los dos viviendo en esta casa, pero juntémonos cuando volvamos a casarnos cuando lleguemos a independencia. De hecho, ella estuvo en ese periodo como de duelo. Entonces igual era difícil, a veces no podía entrar y trataba como de ya tengo que trabajar más para llegar antes a la meta y que pueda vivir mejor. Entonces ya luego de todo ese duelo, ese proceso fue como ya, ¿cómo lo hacemos? Y fíjate que ahí se me abrió una oportunidad que yo no había detectado nunca. Lo mismo, cada uno tiene oportunidades que están ahí que a veces no las considera. Y era que los médicos justamente trabajan mucho y cada vez trabajan más horas, y llega un momento donde lo único que quieren es bajar las horas, pero no pueden porque subieron tanto su estilo de vida que no pueden bajarlo. Y ahí se juntó el mix. Mi señora tiene un problema, quiere bajar horas. Nosotros con nuestro conocimiento encontramos una manera de lograrlo y eso yo después se lo enseñé a otros médicos. Y ahí fue cuando empecé a darle duro al coaching financiero para médicos. Entonces oye, te enfocaste en un nicho ahí. En un nicho muy específico y muy cerrado. Y esa era una oportunidad que, por ejemplo, yo no sabía que tenía, que el mundo médico es muy cerrado y que todas las recomendaciones se dan por boca a boca interna. Entonces como que empezaste con uno, empezó con mi señora, funcionó y después... Exacto. Mira qué interesante, ¿eh? Claro. Y obviamente me especialicé en un mundo que yo Atención conocía. Los médicos aquí ya. Sí, varios médicos. Entonces, claro, yo conocía la realidad. ¿Y todavía seguís trabajando? Seguía trabajando todavía. Ya, esto fue el 2020. Estaba con teletrabajo, entonces terminaba mi jornada laboral a las 6, después de 6 a 12 de la noche hacía coaching financiero. Ya. Entonces era bien sacrificado. ¿Y ahí con el diagnóstico en vivo todavía? O sea, sí. Ese fue como el proceso de transición, de ajuste. Es un tema más duro todavía ahí. Claro. Así que bueno, y gracias a eso me empezó a ir bien. Y en algún momento fue como ya.
el coaching me está dando, estoy ayudando a gente, hay demanda, porque obviamente cuando uno empieza como particular cuesta mucho eso, y de ahí sale la pregunta, ¿qué pasaría si le dedico el 100% del tiempo a esto? Y ahí vino ese salto, y claro, y me gustaba totalmente. Y ahí vino ese salto de dejar el trabajo formal, y afortunadamente, yo creo mucho en el universo, la energía y cómo se empiezan a manifestar las cosas, hubo una reestructuración en la empresa, me ofrecieron un cargo mucho mejor con las mismas lucas y yo dije, no sigo. Mira. Y negocié una salida que me permitió emprender con un colchón. Buenísimo, buenísimo. Sí, y eso fue el 2021. Hace nada. Nada, claro. ¿Y tu señora seguía siendo médico? Y mi señora sí, claro, pero siendo? Mucho menos horas. Empezó a bajar la hora, bajar la hora. Hoy día mi señora trabaja mediodía y entre lo que hacemos los dos, más las inversiones y todo, nos da para vivir súper cómodo. Y ese es el sueño del médico, lograr trabajar mediodía. Perfecto. Entonces, ese problema se convirtió en una oportunidad. Es bien curioso cómo funciona la vida. Y vamos yendo, porque me gustaría repasar esa historia. Nos extendimos en conocer a Víctor, para que conozcan. Esto es inédito, nunca lo había contado. No, yo tampoco lo he escuchado. Ni en mi canal, sí, ni nada, es más personal. Sí, en algún momento no lo hablamos porque todavía, ahora ya lo hay podemos decir sin problema. Bueno, porque también, sí, pues, hay un proceso. Personales, pues. Sí, claro. Ya. Qué bonito ser parte de que este sea el primer capítulo que puedes contar. Pero, para irnos a la parte... Igual te voy a preguntar cómo vivieron ese proceso, porque hay gente que quizás está viviendo algún tipo de duelo de algún tipo y sería bueno saberlo. Cómo lo lograron sopesar y manejar, pero me quiero ir netamente a las inversiones. Cuando dijiste, oye, tuvimos una etapa de sacarnos la mugre, casi todo el mundo tiene esa etapa, yo creo, los que están, al menos si alguien no nace con todo listo, y uno quiere pegarse unas crecidas más exponenciales. Una vez hablé de este tema, que es difícil hacerlo de forma equilibrada, porque porque el equilibrio es mantención. Sí. Entonces, si uno quiere crecer, hay que como desequilibrar la balanza. Pero ¿cómo fue ese proceso? Dijiste que inmobiliaria. ¿Cómo fueron adquiriendo estos departamentos y cómo lo hacían, por ejemplo, con la capacidad de crédito? ¿Cuáles eran los tips para poder llegar a ir incrementando el patrimonio inmobiliario antes de venderlo, antes de pasar a otro tipo de inversiones? ¿Qué pasó en ese camino? ¿Cuáles son los tips que puedes dar a las personas que están escuchando para comenzar a invertir en ese tipo de activos? Mira, una de las cosas que yo creo que te va a chocar a ti y me va a querer pegar fue comprar nuestra casa propia primero. Esa es la casa propia. La casa propia. No, pero no me choca. Yo no soy tajante. Claro. Siempre he dicho la casa propia puede dar mucha estabilidad. Como te decía, pero gastando menos. O sea, no es la mayor a la que puedes optar. Era como lo mínimo que nos deja cómodo. ¿Por qué? Porque es un patrimonio que igual va creciendo y que es un techo que tienes que ir pagando y todos los meses vas amortizando y además vas recuperando con tema impuestos. Entonces, es plata que vais ganando. Ahora, nosotros teníamos una buena capacidad de crédito. Entonces, empezamos a pedir crédito hipotecario y lo otro que hicimos fue separar los patrimonios. Cada uno persona natural, con separación de bienes, por lo tanto, tenemos doble capacidad de crédito. La mía y la suya. O sea, iban como persona natural. Exacto. Y nosotros ahorrábamos y el pie que juntábamos los dos era para ti y el otro era para mí, así súper confiado. Igual que yo. O sea, yo con mi familia hago lo mismo. Claro. Que hay gente que no le gusta eso porque como que típico que, oye, no, después quedan barras, se separan. Claro. Pero yo también tengo la confianza que, por ejemplo, con mi señora y con mis hermanos, correcto, creo que no va a pasar. Obviamente nunca hay que tocar madera, pero así, hasta ahora ha sido siempre así. Eso. Y me gusta esa forma, en verdad. Porque la otra es armar una sociedad o dejar las cosas por escrito bien en caso de problemas. Pero ustedes decían, ahorramos juntos, pero compramos por separado. Exacto. Y primero cargamos. Y aprovechamos los DFRs de cada uno. Eso sí. Entonces vimos todo el tema tributario también. Oye, ¿cuáles son los beneficios aquí y allá? A ver quién le conviene más. Mi señora ganaba mucha plata, entonces ya esto ayuda a rebajar impuestos. ¿Tú hacías el APP? No. Claro, ahí empezamos. Y en algún momento topamos nuestra capacidad de crédito y lo que hicimos fue, antes no sabíamos, hoy día lo sabemos, nos pasamos mutuaria. Refinanciamos mutuaria, liberamos capacidad de crédito. Entonces se tuvieron que pasar a mutuaria, no partieron con mutuaria. No, en ese momento no lo sabíamos. Sí, hoy día recomendaríamos al tiro mutuaria. Sí, porque ahí pasa igual unos 6 meses, creo, que entre que las mutuarias como que desaparecen. ¿Cuánto se demoraron los bancos en decirte ya no tenéis la deuda? 2 meses en ese momento. Entonces es más rápido de lo que pensaba. Mira. Sí.
Pero hoy día, ¿cuánto? En un mes, una semana, ya Debería. tienen que informar. Antes no, pues tú podías hacer esa transición. Entonces lo vivimos empíricamente. Para quien no sabe, aprovecho a hacer ese stop, en el fondo. Sí. ¿Por qué la mutuaria? En la inversión inmobiliaria tú tienes muchos vehículos de inversión, hay personas pensando con crédito hipotecario, porque también está comprar bodegas, estacionamiento, crowdfunding, etcétera. Pero está el clásico banco, cuando uno va a pedir un crédito, están también, bueno, Copeuch como cooperativa, y están las mutuarias. Las mutuarias son básicamente las más grandes, no sé, MetLife, Security, Vice, y también está Hipoteca de la Construcción, Evolución, hay varias más. Busquen siempre las que están reguladas por la CMF. ¿Y cuál es la gracia de estas instituciones? Que otorgan crédito hipotecario, pero aún, pese a que están reguladas por la CMF, no refleja la deuda en la CMF. ¿Ya? No, como el antiguo SBIF, en el fondo, que era la del banco. Sino que esa deuda, como antes estas compañías están ligadas a las compañías de seguro, Eso. en el fondo, todavía esa deuda se mantiene ahí y no aparece en el sistema financiero tradicional. Entonces, cuando tú vas al banco y tú tienes tu crédito en una mutuaria, para ojos del banco no existe esa deuda. Y eso que permite que inversionistas como Víctor y su señora digan, si es que son conscientes, porque hay gente que lo hace de mala manera y se sobreendeuda y no entiende nada y termina con muchos problemas, porque que no refleje la deuda no quiere decir que no exista. La deuda está. Entonces, uno es el que asume ese sobreendeudamiento, ese sobreapalancamiento. Entonces, hay inversionistas que, como Víctor, dicen, oye, estamos topados, pero queremos seguir comprando, porque ya tenemos la receta, en el fondo, estamos haciéndolo bien. Pasaron la deuda a la mutuaria, desaparece y les da la chance de volver a invertir. Exactamente. Era para que Sí, se no, entienda. súper importante. Entonces ahí pasaron a la mutuaria. ¿Cuántas propiedades tenían ya en ese momento? En ese momento creo que eran como 3 o 4, más o menos. 3 o 4. Ya, o sea, eran como 2 cada uno y con eso quedaron copados. Claro, porque más encima era ya las 2 del DFL2, porque también Sí. pues son hasta 2 que uno tiene los beneficios tributarios. Entonces era 2 y 2, 2 y 2, y después era ya, ¿qué hacemos ahora con la tercera? Hagámoslo de otra manera. Y ahí fue donde nos pegamos el conchazo de la vida. Porque dijimos ya, ¿cómo podemos hacer que trabajar menos horas, empezar algo para nosotros? Y nos metimos en un negocio que no conocíamos. Quisimos poner un centro médico. ¿Usted? Nosotros dos. Pues dijiste, Claro. tú eres médico. Porque entonces... yo, claro, mi señora lo trabajaba, yo lo administraba, yo me salía de mi pega, ella trabajaba menos horas. Compramos una oficina de 5.500 UF, dimos un buen pie. De hecho, vendimos un departamento para eso y fue un caos. O sea, no sabíamos. Patentes, permisos, regulaciones, llegó el estallido, llegó la pandemia. Tuvimos como 2-3 años perdiendo plata como locos. La oficina ni siquiera se valorizó en el tiempo. Perdimos como 27, 30 millones en ese tiempo. Perdimos, así, menos. Ahí está la clásica, meterse en un negocio que no sabes. Sí, lo aprendimos a la mala. O sea, no todo el mundo, o sea, nadie sabe de todos los negocios, pero, Claro. pero si no le debes dedicar el full por ciento. Incluso siendo mi señora del área de la salud, yo que sabía muy bien de finanzas y todo, no funcionó. Y además nos dimos cuenta en el camino que el dedicarse a un negocio implica sacrificarse incluso más que trabajar. No sé, emprender. Sí, entonces no era la solución a tener una mejor calidad de vida. Si hay gente que cree que como que, ay, voy a ser mi propio jefe, viva, Rosas, Claro, salgo todos los días a la 1 de la tarde. Exacto. No es tan así. Emprender tiene harta cosa. Entonces ya, perdimos ahí. Y luego, seguimos comprando. Nosotros compramos oficinas, bodegas, estacionamientos, departamentos, casas. Siempre estábamos buscando. Pero llegó un momento, y aquí fue donde empezamos a hacer la transición, cuando empezaron a aparecer los problemas con los arrendatarios. En pandemia tuvimos... Porque en esa época, me acuerdo que nos hablábamos, enamorado de la inversión inmobiliaria, Claro. y era la única, y era como la vía de acceso al mejor vivir, era todo inmobiliario. Vivir de las rentas inmobiliarias. Sí. Y ahí hay otra lección que se las podemos compartir ahora, que nosotros siempre pensábamos en la renta. Entonces comprábamos propiedades que en el futuro se iban a arrendar bien, pero no estábamos buscando siempre la plusvalía. Algunas de repente le pegamos el pelotazo y subían mucho de precio, pero nuestro enfoque era comprar en lugares más consolidados. Y bueno, hoy día la lección y el consejo que les doy a las personas que quieren invertir en el mundo inmobiliario, si quieren hacer crecer su patrimonio, busquen en zonas emergentes, ¿cierto? Tratar de ponerle el menor pie posible y que suban de precio lo más rápido, y después quizás salirse, liquidar y buscar otra opción.
Hacer capitalización lo más Exacto. rápido posible. Sí. ¿Por qué? Porque empezaron los problemas con los arrendatarios. En pandemia tuvimos 2 departamentos, 3 meses vacíos. Y usted ahí como Había que poner de la plata. el dividendo. Exacto. Luego tuvimos problemas con cuidados. Teníamos uno en la playa que lo arrendábamos en el verano y eso nos quitaba mucho tiempo. Porque lo gestionábamos nosotros. Aseo y no sé qué. Exacto. Y que la llave y que a veces no llegaban. Que no llegamos a las 6, llegaban a las 12 de la noche. Entonces era un tema. Después en marzo y diciembre a estudiantes. Lamentablemente a nosotros nos tocaron los estudiantes cochinos que rompían cosas, claro. Y de repente, puro problema. Entonces había que estar limpiando, comprando nuevos mobiliarios y todo lo demás. Y ahí tú decías como, pucha, ¿por qué esta parte no está en el libro? Claro, eso es lo que nadie te dice, lamentablemente. Y después ya nos tocó la guinda de la torta, que fue arrendatarios que te entregaban los departamentos para la escuela. Sí. Papel mural rajado, que tú decís cómo vives, ¿no? ¿Entendés qué hacían? ¿En qué momento? Y familias con guaguas, que tú antes hacías todo el prefiltrado para evitar eso, y aún así, no. Entonces dijimos, esto no nos quita energía, porque cada vez que te llamaban y te decían, oye, hay un problema, al tiro pasa a ser prioritario número 1 y tenés que salir del tema. Después dijimos, ok, ¿cómo solucionamos esto? Administración. Le entregamos los departamentos en administración. A una empresa. Claro, que puede ser un corredor, una empresa, pero igual te llamaban y decían, oye, ¿sabéis qué? El arrendatario le entregaron su casa, se va a ir. Y hay que hacer una limpieza y ya. Y te tengo un presupuesto y todo, sí, pero el gasto había que hacerlo igual. Exactamente. Entonces, claro, cuando tú tenías el crédito, el flujo que veías era muy poquito, 50, 60, 100 lucas, y en una reparación grande que te sale 1 millón, 1,2 millones, tenías se acabó el flujo. 0 flujo en ese entonces. Y ahí dijimos, ya, ¿sabéis qué? Algo pasa acá. Sí, ya no queremos vivir de la renta inmobiliaria por el trabajo que eso conlleva. Y ahí fue donde empezamos a explorar otro mundo. Y ahí fue como llegué a la inversión dividendera. ¿Ya? Dividendos de acciones. Dividendos de acciones, que fue lo que se habló mucho en el capítulo anterior junto a Álvaro López de Bratia. Y que de hecho con el cual lo conocí y hoy día enseñamos eso. ¿Lo conociste por este mundo? ¿Porque dijiste que era aprender de acciones y lo pillaste? ¿O se conocían de otra forma? No, es bien curioso. Yo aprendí del mundo accionario con los chicos de Realizados, con Natalia Jaime. Ah, mira. Ahí recién me enteré que existía la acción dividendera en Chile. Ya. Esa fue como la primera puerta que tuve. Un saludo a los chicos de Realizados, si no están bien. Sí. Y después tomé el curso de Tomás Casanegra, de Patrimor, el que yo estoy tomando. El que estás tomando ahora. Buena. Claro. Pero fueron 2 extremos. Fue el de Realizados, que es muy bueno, pero lo encontré muy básico. Me faltaba algo. ¿Ya? Y el Tomás Casanegra era muy cabezón y él hablaba de, que el CAPEX, que todo. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué me está hablando? Claro. Afortunadamente tenía harto tiempo y yo me metí mucho. O sea, el curso lo he hecho unas 20 veces y te juro que cada vez entiendo cosas distintas. Me lo tomé muy en serio. Y faltaba ese intermedio. ¿Ya? Uno que te llevase de 0 a 100. Y ahí fue cuando conocí a Álvaro justamente en un programa del Cine Economista, que también le damos un saludo ahí a Cristóbal, que nos unió. Y ahí cachamos que teníamos una visión similar. Porque Álvaro también tiene muchos bienes raíces y está haciendo la transición. Y teníamos una filosofía de vida muy parecida. Y ahí fue cuando dijimos, oye, hagamos algo en conjunto. Yo sabía que él tenía su canal de YouTube, profe y todo, pero nunca sabía, por ejemplo, cómo iba a reaccionar a un negocio. Porque le costaba cobrar y ahí yo lo impulsaba, ya, metamos más gente, hagámoslo bien. El canal era por amor al arte. Claro. Y Álvaro obviamente tenía esa llegada. Y él también depositó su confianza en mí, que ni siquiera sabía cómo invertía, pero sabía que por lo que hablaba algo tenía que cachar. Hicimos un primer curso juntos y nos fue muy bien a nivel del cómo lo percibió la gente. Le gustó mucho la forma en que lo hicimos. Entonces, logramos crear ese vacío que por lo menos yo tuve en algún momento. Que era un curso no tan básico, ni pero tampoco tan cabezón. Exacto. Y así salió. Bueno, y eso hoy día es prácticamente lo que hacemos los dos. Mira, hacemos el curso y el resto viene de la renta ya de dividendos. ¿Es un curso grabado o es...? El valor agregado que tiene es que lo hacemos en vivo. Ah, es en vivo. Son generaciones. Sí, son generaciones. Entonces la gente nos puede preguntar. Nosotros le respondemos.
Otra cosa que pasó que era, la información era como muy cerrada, ¿no? Estas acciones no te las digo porque son las mías. Y nosotros mostramos nuestro portafolio. Aquí está. En este precio compré para que no compren caro tampoco. Sí, y abrimos nuestra cuenta a la corredora y somos muy transparentes en ese sentido, ¿no? Nos gusta eso de mostrar, porque al final eso de que sea muy secreto no... No, pues no sirve. Claro. Y conozco varios así, ¿verdad? Claro. Que como gente que como que no, si al final estudia tú mismo. Claro. Siempre estudia tú mismo y como ya, pues... Pero... Porque la información está. En internet está todo. Hay canales de YouTube que te hablan de estas cosas, cómo analizar una empresa. Eso existe. Pero alguien que sea más transparente, abierto, faltaba. Y le dimos ese valor agregado y tuvo una buena acogida. Qué buena. Mira, no tenés idea. O sea, son socios. Claro, somos socios con mi compadre. Negocio. Y otra cosa que quiero destacar también es el tema de esa transición. Porque cuando tú estás en la etapa de crecimiento, obviamente estudias mucho sobre eso. Las acciones de crecimiento, bienes raíces y todo. Pero después cuando tú te cambias al flujo para vivir de la renta, para poder comer, entras a un mundo totalmente desconocido. Entonces, el relatar, el contar esa transición, cómo la hemos vivido... Que es un tema, porque en teoría cuando estás en crecimiento, la gracia es que todos los dividendos se reinvierte, todo se reinvierte constantemente. Y acá es cuando tienes que empezar a dejar de reinvertir en parte. Eso. Y la bolita deja de crecer. Pues, y empezar a consumirte tu rentabilidad. Y eso no es fácil cuando llevas años... haciéndola crecer. Exacto. Entonces hay una transición ahí que es un tema más filosófico, un tema más de estilo de vida. Sí, pero aparte, ¿en qué momento los disfrutas? Si tampoco la idea de acumular por acumular. Claro. ¿Cuál es el número, el famoso número? Porque el número se te va moviendo. Además. Sí, y hay formas que tú puedes bajar el número. Por ejemplo, haciendo algo que te gusta. Hay formas alternativas. Yo creo que hoy día la libertad financiera no es tan fija, no es tan numérica, sino que pasa a ser un poco más filosófica. Por ejemplo, el estado en el que estamos nosotros. Mi señora le encanta su trabajo. Si yo le digo... Disfruta, a morir. Claro. Si yo le digo, tenemos libertad financiera, ya no hay que trabajar... Vamos a jugar golf todos los días. No. Le haría peor. ¿Cachai? Entonces, esa transición es difícil. Y nosotros justamente con Álvaro la hemos vivido y la estamos viviendo. Y eso, compartirlo, la gente lo valora mucho también. Esa experiencia. Mira, ahí está el concepto también, acá está hablando algo del aprender a juntarse o ir descubriendo personas en el camino que tengan filosofía o estilos de vida similar. También ayuda mucho, porque caminar acompañado, hay una frase que no sé quién es, pero una vez lo escuché y me la pegué, que este tema como, si uno quiere subir, no sé, por Manquehuito, sí, o rápido, también puede ir solo. Exacto. Pero cuando querís de verdad una meta interesante, como subir el Everest, se tiene que hacer con equipo, es acompañado. Entonces, encontrar esos compañeros que quieren también ir a subir el Everest no es fácil, porque no está todo el mundo subiendo el Everest. Sí. Entonces, y no todos tienen las capacidades del equipo y todo, porque también eso también es importante. Es no solamente querer, si puede haber mucha gente que dice, no, sí, yo también quiero. Claro. Pero tenéis las capacidades, estáis entrenando al mismo ritmo que yo, porque no, el Everest no se trata de que yo empuje al resto y los tire con una cuerda. Pues. Se trata de que todos estamos, y a todos de repente nos vamos a cansar, pero entonces toda la fase de cómo estamos llevando nuestra vida también es importante. No solamente la meta, no es como, sí, independencia, todos queremos ser independientes financieramente, listo, estamos listos. Claro. Sí. Sino que, ¿qué estás haciendo? También hacía esfuerzo, igual que pareció mío, qué sé yo. Claro. Por ejemplo, cuando uno se junta con influencers o emprendedores o inversiones, entonces, claro, te vas compartiendo. Por ejemplo, en España hay movimientos, el movimiento FIRE y varios otros que ya llevan muchos años. ¿Cuál es el FIRE? FIRE, Financial Independence Retire Early. Que es como, pero es un grupo que hay gente que ya lo ha logrado, gente que está empezando y entre todos se van ayudando. O sea, un movimiento de gente que se quiere independizar financieramente joven. Exacto. Esa es como la lógica. Claro. Entonces, la idea de hacer estas comunidades es crear comunidad. Pero también creo que es importante que, o sea, desde mi punto de vista, no puedes llegar a todos, porque todos están en distintas etapas. Sí. Y creo que es muy bueno concentrarse en las etapas. Y van a haber personas que son muy buenas aquí, otras que son muy buenas acá y otras que son muy buenas acá. Por eso, nunca copie las estrategias de inversión de otra persona. Sí, porque somos distintos. Porque somos distintos, tenemos visiones distintas, estrategias distintas. A lo mejor una persona que ya tiene alto patrimonio y ahora quiere hacer la transición, quizás le va a acomodar lo que nosotros podamos decir.
pero hay personas que quizás están partiendo y la visión que nosotros tenemos es muy distinta. Entonces hay que aprender también a filtrar, creo yo, de las recomendaciones que escuchamos hoy en día. A ver, algunas preguntas entretenidas que se me surgen. Aprovechando antes de preguntarte, quería igual darle gracias a nuestro sponsor ahí, WOM, que está apoyándonos siempre para que esto se pueda hacer, para poder tener invitados, para poder pagarle el hotel. No, para que podamos hacer esto posible y que todos puedan ir escuchando. Recuerda siempre, suscríbete, aquí abajito dejar los comentarios qué te parecen estos capítulos y apoya ahí en los links a nuestros sponsors para que estos también quieran seguir con nosotros trabajando, para que podamos seguir haciendo capítulos extraordinarios, trayendo invitados y haciendo que las finanzas personales sigan creciendo. Yo estoy muy contento, por ejemplo, la semana pasada llegamos al puesto número 3 de Chile. Bueno, imagínate. Y bueno, para nuestros sponsors también, top 3 Chile, ¿viste? Sí. Pero significa que el top 10 era puro ocio. O sea, entonces estamos, y no es que esté mal, ojo, yo encuentro súper interesante, también me entretengo, hay podcasts que los disfruto, no sé, pues Caso 63, encuentro súper bueno, me encantan las historias que tiene, pero entrar a la batalla de que las finanzas personales estén al mismo ritmo del entretenimiento es muy loco, porque en la televisión es conocido, por el rating se lo llevan los mismos de siempre, claro, siempre, o sea, ver a las bailarinas, no sé qué, las noticias, que todo está mal y se va a destruir el mundo, eso es lo que llama, y los programas tipo Discovery Channel o el 13C, que en su minuto, que programas como de harto contenido, ahí, un rating enano, y mi experiencia es porque se explica muy difícil, como que la gente que aprende como que empieza a hablar en un lenguaje complejo y hace que y poco entretenido, entonces la gente empieza como no, esto no es para mí, es para otro. Y por otro lado está este tema que lo mencionaste antes. Y me gustaría que como eres coach, quiero aprovecharte de hazme coach. Pero este tema de que mucha gente llega muerta porque se sacan a mugre justamente porque no, es que yo voy a trabajar para ganar plata, ¿verdad? Y necesito desconectarme. Entonces como que llegan y por eso yo tengo una sensación de que el ocio reina tanto, porque ese es mi mundo de Bobby. Es como que yo llego, prendo la tele y desaparezco, y nadie me interrumpe, y estoy metido en un mundo que no me interesa, no aprendo nada, no me aporta nada, pero por fin salí de este mal pasar que tengo gracias a la televisión. Entonces, y tú me dijiste que estaban casi también trabajando como chino, pasándolo mal incluso, pensando que en un futuro íbamos a pasarlo bien. Exacto. Y no se sabe el futuro si que existe. Entonces, obviamente tú tuviste un evento impensado, pero si lo reflexionas, ¿qué le puedes dar consejos a esas personas que están como en esa cosa de, oye, no, es que yo tengo que trabajar como chino para poder lograr mis metas? ¿Cómo lo convertimos un poquito o transicionamos a ir disfrutando el camino? No es fácil porque tal como mencionaste en algún capítulo, hay que desequilibrar la balanza. Yeah. Yo estoy convencido que en algún momento hay que trabajar duro, ¿ya? Idealmente que sea lo más pronto posible. Mientras más joven, mejor. Con más energías. Tienes más energía, tienes más ganas, estás dispuesto a sacrificar más también. Un joven, por ejemplo, sin hijo, está dispuesto a sacrificar mucho más un espacio donde vive, cómo se mueve. En cambio, ya cuando la familia crece, obviamente uno piensa más en los hijos. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer el sacrificio antes, creo que vale la pena. Ya uno tiene más energía. Y lo otro es... si van a hacer el sacrificio, al menos sea algo que te guste, que lo disfrutes. Si vas a abrir un podcast, un canal de YouTube, hacer coaching, lo que sea algo que te guste. Porque yo estoy convencido que en algún momento tu empleo, por así decirlo, te da la estabilidad que necesitas para poder iniciar este negocio, que probablemente los primeros años te va a dar muy poco o casi nada. Pero si te gusta y eres constante, en algún momento te puede llegar a igualar. Y ahí podrías, si uno quiere, llegar a soltar esta otra y dedicar el 100% del tiempo a ella. A mí me pasó. No, igual me gustaba mucho mi pega, no debo decir que nunca lo pasé mal. Ya. Me da miedo, eso sí, y eso es una virtud, eso es una ventaja también. Yo siempre lo pasé muy bien trabajando, solamente que yo me alineé a un sueño de otro, claro, y no al mío. Y después logré hacer que mi sueño es el que me genere el ingreso que quería vivir. Exacto. Pero yo sí veo que porque obviamente aquí son influencers financieros, también en parte influencer financiero más coach financiero, y tú eres coach de salud. Esa me falta, no sé, tengo que hablar contigo.
Pero esa parte tengo que arreglar. Pero no todo es eso. Pues no es como que hablamos todos canales de YouTube, sino que, por ejemplo, yo veo a mi socio, en el fondo, a mi ex socio en Capitalizarme, y él también se desequilibrado y se dedicó a trabajar como chino para que su emprendimiento crezca. Pero hoy día, Capitalizarme es una inmensa empresa que da trabajo a más de 100 personas, que genera flujos constantes, que tiene inversionistas. Entonces, no todos se imaginen que es como, soy influencer o no sé qué. No. En cada cosa se puede hacer y crecer de forma monumental si uno le pone el pino suficiente, con inteligencia, buscando también oportunidades, haciendo no lo que todos hacen igual, sino que yo creo que hay algo también de rebuscado o de anichado, pero encontrar donde aportas valor real. Entonces, y en cualquier tipo de emprendimiento. Yo, aquí este podcast no se trata de emprendedores, me encantaría, quizás en el futuro crearé otro para eso, porque así uno se va motivando, contagiando historias de que en todo se puede generar lucas, en todo se puede crear valor. Ahí, bueno, recomiendo, no sé, pues François Pousset, búsquenlo, Emprendedor Chile, se llama su canal de YouTube. Entrevista a todo, entrevista hasta al conejo, que es el típico que cuando uno ya lo ve, porque también es súper importante, la gente ve como el resultado. El resultado, claro. Pero te apuesto que vender maní no fue fácil. No haber sido como, voy a ser rico vendiendo maní. No creo que cualquiera se le ocurra. No. Entonces, su historia debe ser entretenida. Y entre medio, obvio, pues, se deben haber mandado con Doro. Hay gente que como casi que le cae mal porque se gastó mucha plata. Bueno, pero si tiene un origen complejo y empezó a ganar muchas lucas, hay que entender. Ahí donde se ve la real empatía de las personas. Yo veo muchos casos de personajes famosillos, ponte tú, que partieron de muy abajo, les empieza a ir bien. Y a la primera tratan de enjuiciarlo, funarlo, hacerlo pebre, porque se manda algún control en la tele o en donde sea. Y yo como que digo, ¿pero por qué esas ganas de buscarle como la parte, la funada, a dónde lo funo y lo mato? Sí. En vez de ir a preguntarle, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo partiste? ¿Por qué los otros que partieron igual llegaron a un quinto tuyo y el otro logró independizarse? No voy a decir nombres, pero hay muchos casos. Entonces, en el caso personal tuyo, que me quiero ir para allá, para darle una cuerda a todo esto que estoy armando. Cuando empezaron, ¿cómo fue cuando soltaste el trabajo dependiente? ¿Sí? Y comenzaste a vivir de lo que hacías. ¿Y cómo pudiste mantener ese orden? Porque también para mí fue muy difícil cuando me independicé, sí, y tuve que pagar mi impuesto y pagar toda mi cuestión. ¿Cómo fue ese proceso también? Para todos los que están pensando en, estoy en un trabajo, pero en algún minuto quiero independizarme porque me enamoré de otra cosa. Cuéntanos un poquito cómo fue esa transición. Mira, todo parte por los cimientos. Nosotros teníamos un presupuesto armadísimo, súper estructurado. O sea, presupuesto importante. Nosotros sabíamos cuánto necesitaba nuestro estilo de vida para mantenerse. Ya. Eso era lo primero. No era, veamos qué pasa. No, claro. Entonces en algún momento dijimos ya, esta es una inversión. El independizarse es también una inversión. Dedicas tiempo, dinero, recursos para que en algún futuro dé fruto. Entonces ya. ¿Cuánto más tiene que trabajar mi señora, por ejemplo, para compensar quizás menos ingresos? Todo eso lo podíamos... Por un tiempo. Por un tiempo. Lo teníamos calculado con un presupuesto. ¿Ya? Sí. Lo otro fue hacerlo en paralelo. Yo creo que ayuda mucho a eso. El tener la soga firme que de tu empleo y generar con un emprendimiento. Y se puede, pero significa trabajar más horas, claro, no ir a ver la serie después, no sé qué... Y sin ofender, yo sé que hay gente que trabaja muchísimo, sí, el mismo trabajo, entonces ahí ya la lógica sería, ¿cómo hago para cambiarme este trabajo? Quizás que me exige 15 horas y me paga lo mismo que otro de 8. Sí. O en el trabajo, yo el primer libro lo escribí en el escritorio de la oficina. ¿En serio? Sí, porque yo trabajaba en contrato, entonces los fines de mes eran muy arduos, pero habían como 1 o 2 semanas que a veces eran más calmadas. Y aprovechaba esa semanita de escribir cosas. El libro no me hizo rico ni nada, pero por lo menos aprovechaba ese tiempo muerto, llamémoslo así. Buenísimo. Y lo otro que a mí me ayudó mucho, que fue una frase que escuché, es que tener un colchón de ojalá al menos 6 meses para que cuando emprendas estés enfocado, no desesperado por ganar plata, porque pierdes el foco de lo que es un emprendimiento. ¿Ya? Y yo me propuse generar esos 6 meses de colchón con el emprendimiento. O sea, trabajaba, mantenía la base y todo lo que generaba como coaching financiero lo acumulaba hasta llegar a los 6 meses. Entonces, ¿qué me permitió eso? El famoso fondo de emergencia.
Y más, claro, un fondo de emergencia. O de tranquilidad, como se puede. No, este era el fondo para emprender. El fondo de emergencia era aparte. Ya. ¿Cachai? Entonces teníamos un buen colchón. Ya, este fondo era para en verdad lanzarse. En verdad lanzarse. Ya. Y una vez que ya lo construí, yo dije, esto que yo hago genera plata. Porque Además. es distinto lanzarse para darte cuenta de que no estáis generando ninguno. Exactamente, que eso también es un temazo. Claro. Sí. Sí. Y por último, ese hecho fortuito que tuve de que me finiquitaron, lo primero que yo hice fue invertirlo en mentoría. Porque yo sabía ser empleado, no sabía ser un autoempleado, un independiente. Y pagué un programa, no me acuerdo si fueron como 3.000 euros, 3 millones, una Un cosa programa así. serio. Sí, y después otro como de 5. Y yo dije, no, eran 5 entre los dos. Y yo dije, le voy a pagar a alguien que haga lo que yo hago, que genera plata, que vive de esto, para que me enseñe a hacerlo. Acá, ese punto quiero tocarlo rápido y quiero que lo profundicemos porque me gusta mucho. Porque pocas personas ven el valor de invertir en uno mismo. Como que piensan que invertir en uno mismo es como, es que yo salgo a trotar, y que también es un tipo de inversión en uno mismo, y me veo videos de YouTube y ya listo, invertí en uno mismo. Pero casi que como que les da vergüenza gastar en uno. Exacto. Entonces como que yo tengo que casi que conseguirla gratis, porque es como la del vivo, si la consigo gratis. Claro. Pero están dispuestos a comprarle a todo el mundo, a pagarle plata a toda la empresa. O sea, prefiero pasarle plata a, no sé, pues a Bill Gates, Claro, por sus cosas, pero no a mí. Yo no lo valgo. Y no se, entonces, ¿cómo es? Ese concepto, me gustaría que profundice el concepto de comprar mentorías para ti, invertir en uno mismo. ¿Cuánto has gastado en ti mismo? No sé si lo has medido, pero ya con esto me dijiste que apenas renunciaste y ya invertiste $5.000 en ti. Mira, la primera inversión que nosotros hicimos en nosotros mismos fue el evento de Tony Robbins. Fueron $1.500 más el pasaje, más la estadía, todo fueron como 3 millones de pesos para los dos. Y la primera vez nosotros dijimos, oye, aquí hubo un cambio. Valió la pena la inversión. Después otros 5.000 euros en eso. Y después, entre cursos y cosas que uno va aprendiendo y todo, yo creo que por lo menos unos 10 millones de pesos en 3 años. En mí. Solo en ti. Solo en mí. Para mejorar tu inversiones, habilidad, no acciones, nada. Solo en esta cabeza que si el día de mañana tengo que empezar de cero, ya está aquí. Es distinto. Más o menos unos 10 millones, y 10 millones es un monto no menor. No menor, sí. No menor, sin contar lo que ha hecho mi señora, porque ella igual se formó como coach y ahora está tomando un magíster, entonces esa también es inversión en ella misma. Obvio. Entonces, claro, a nivel familiar, fácil, unos entre 15 y 20 millones más o menos hemos invertido en los dos. ¿Cachai? Qué interesante, ¿viste? Pero, eso ahí... Sí, pero esa inversión, por ejemplo, cuando yo hice la transición de empleado a autoempleado, la recuperé en menos de un año. En menos de un año. Menos de un año, porque lo que aprendí ahí me permitió generar mucho más ingresos. Y lo que aprendí ahí me permitió a ampliar mis redes, conocer personas, montar nuevos negocios que me permitieron ganar mucho más, y eso me permitió conocer a otras personas, y así pues se empieza a crear una bola de nieve. Aquí, consejo para los que están mirando, ¿cuál es el criterio? Porque te digo que oye, está lleno de gente vendiendo cursos, lleno de gente vendiendo mentoría, entonces, ¿cómo elegiste? Claro. La que crees que fue la que, oye, esta es la que estoy buscando y que me va a ayudar a mi proceso de independencia actual. Porque está repleto. Sí, ¿verdad? está lleno. Es difícil. Es como la zona de libre conocimiento hoy día. Mm. Entonces, ¿qué hiciste para poder filtrar? Mira, más simple de lo que parece. Ya. ¿Qué es lo que quiero lograr? En mi caso, yo quería hacer coaching financiero y vivir de eso. Ya. Entonces busqué meta clara. Un coach financiero que viviera de eso, que fuese chileno, porque, por ejemplo, Dave Ramsey, que era la universidad de... Entonces, ellos son coaching financiero y todo, pero era un mercado muy distinto al nuestro. Entonces, es el del libro del... el no vivir con deuda. Total de su dinero. Claro. Me gustó mucho ese libro. Sí, pues él forma coaches financieros también. Ya. Entonces, claro. Coach de cero deuda. Sí. y bueno, ahí son visiones distintas. A mí me gustó su libro, pero tenía ese punto de cero deuda. Correcto. Entonces dije, ya, ¿quién es coach financiero, conoce el mercado chileno, vive de eso y todo? Y así fue, de hecho, así fue como yo conocí a los chicos de Realizados, porque ellos se dedicaban a eso y vivían de eso. Entonces yo dije, claro, y les hablé y todo, y les pregunté si me podían mentorear.
Ellos no mentorearon en ese minuto. Sí. Ah, sí, ya tenían mentoría. Tenían, claro. O no sé si habría sido uno de los primeros, Bueno, no sé. Pero era tener primero claro qué era lo que estaba buscando. Entonces, si alguien quiere emprender, tiene que tener muy claro qué es lo que quiere lograr y buscar a la persona que ya lo logró. Bueno, por ejemplo, mi señora ahora está emprendiendo. Ella siempre ha sido independiente, pero independiente en ventas. Claro. Trabajó en MedLife, fue la número 1 en MedLife, la rompió y después yo estaba en Capitalizarme y ella me empezó a decir que ya no estaba tan contenta en el mundo de los seguros, qué sé yo. Y le dije, vente a vender departamentos. Yo feliz, aparte yo era gerente comercial y dije, yo necesito la número 1 acá, me sirve. O sea, era un win-win. Me la traje a Capitalizarme y obviamente era una máquina y terminó convirtiéndose en la top 3 a los 6 meses o 3 meses ya era top 3 en venta. Y el mundo inmobiliario paga bastante mejor que, sí, que otros mundos en general. Entonces ahí también ella ganaba como 3 veces lo que yo. Pero ahora hace poquito, después de ser mamá y todo, empezó a trabajar de nuevo. Le empezó a ir bien de nuevo al tiro, porque máquina. Claro. Pero me dijo, ya no quiero ser vendedora. Quiero crecer. Quiero liderar equipo, sentir que tengo otro tipo de desafío. Porque hay gente que es feliz vendedora toda la vida y le va muy bien, porque la venta da, aunque sabe vender, le va bien siempre. Pero empezó. Hicimos una franquicia ahí en Capi, me uní a su equipo en el fondo y dije yo te voy a ayudar con toda la parte como de captación de clientes, tengo la parte de influencer, entonces obviamente puedo ayudar en eso. Tú veis manejar el equipo y los vendedores. Y es un tema, porque ella estaba acostumbrada a vender. Claro. Y a tener a la jefa que le salvaba de preguntas y qué sé yo, y acá se te pierde, esa figura de líder se pierde. Sí. Tú te convertís y las preguntas te llegan a ti. Entonces también empezó a decir, Pollo, ¿cómo lo hago? Me dice Pollo. Oye, es que esto es distinto a lo que yo pensaba. Es como que uno piensa que ser líder es al tiro más libertad. Y no, pues. Tenés que ayudar un montón, tenés que coachear, tenés que ser cheerleader, aparte, porque tenés que motivar a la gente, y más cuando son fuerzas de venta. Y a lo que iba es que yo le dije, oye, pero ¿por qué no te juntáis con tus ex jefas de MedLife? Eso. Que tú siempre hablabas que era una máquina y que la admirabas. Correcto. Porque en Capitalizarme están todos medio nuevos en este mundo. O sea, también hay que juntarse con ellos, obviamente. Pero este mundo como de franquicia era más nuevo. Dije, júntate con tus ex jefas que tú sabías que... O sea, tú las admirabas. Exacto. Qué buena idea. Y ahora se está juntando porque justamente para entender cómo liderar un equipo y empezar a buscar eso que estás tratando de llegar. Y si quizás alguna de ellas le puede mentorear con algo pagado, porque cuando a ti te pagan, tú pones mucho más compromiso. Sí, por el otro una ayudita ahí. Y claro, una cosa es una ayuda, pero la otra cosa es que te armen una estructura. Como que trabajan para ti. No. Yo digo de ella, ahora está conversando con sus ex jefes, ¿cierto? Sí. Imagínate uno de sus ex jefes la mentorea. Sí, pues. ¿Cachai? Es distinto a juntarse un café, qué sé yo. Y ahí uno puede invertir, pues. Y vas a ganar mucho conocimiento, mucha experiencia en un periodo muy condensado. Porque claro, hacer la vía rápida de aprender, caerte, prueba y error, al final es más caro de la inversión que estás haciendo. Sí. No, me refiero a que trabajan para ti porque justamente al poner plata, si no es porque no quieran, todas las personas tienen su tiempo que vale y que están haciendo cosas y si te lo hacen de favor, buena onda, pero si tú le decís, oye, te voy a pagar, te invento 2 millones de pesos para que me mentorees. Eso. ¿Qué hace esa persona? Dice, ya, yo puedo dejar de trabajar en otras cosas. O sea, te puedo destinar todo el tiempo necesario equivalente a esa plata porque eso que me estás pagando me evita tener que salir a buscar otros 2 millones en otra pega. Exactamente. Y si esa es la gracia cuando uno dice, oye, pero ¿por qué te cobro? Porque si no, tenéis que aguantar los cafés buena onda, a menos que la persona sea ultra independiente financieramente y que no le interesa la plata porque ya está en otro nivel de vida y te quiera dedicar tiempo por la buena onda, harto tiempo, pero no es lo usual. Normalmente esa persona tiene muchas oportunidades y si son muy buenos, hacen charlas, hacen seminarios, hacen lo que sea, y tú le estás diciendo, oye, mira, para un poquito con eso y dedícame a mí. Y eso se paga. Se paga, claro. Sí. Entonces, ese fue el criterio. Ese fue un buen criterio. ¿Quién está haciendo lo que yo quiero ser? Eso. Y pagarle. Y que te cuente y que dedique tiempo a enseñarte las cosas que realmente aplican. Perfecto. Sí. Para mí, por lo menos, eso me funcionó. Y como a mí me funcionó, yo hoy día, o sea, si el día de mañana quiero iniciar un nuevo negocio en, no sé, ya no te voy a lanzar la vida. De lencería, no sé, voy a ir y voy a buscar a alguien y le voy a pagar y le voy a ofrecer lo que cueste. Sí, porque yo sé que eso es más barato
que todo el tiempo que voy a perder a futuro. ¿No? Y uno piensa, porque así como, oye, pero es lógico, pero las empresas también hacen lo mismo. Cuando contratan un nuevo CEO potente, claro, eso. no traen un gallo cualquiera, veamos que crezca con nosotros y que haga crecer la empresa y que él crezca en el camino. Buscan un gallo con experiencia y todo eso se paga. Porque si la empresa quiere llegar a un siguiente nivel, ¿qué hacen? Supongamos que sacan el que está actual y una empresa lo que hace normalmente es buscar a alguien que haya administrado y sepa de memoria casi cómo llevar las empresas a ese nivel que yo estoy buscando ya en mi empresa. Tal cual. Y eso cuesta. Eso es súper importante. Entonces uno como que vas buscando a las personas que están en ese nivel que van a llegar. Me fui para otro lado, ¿viste? No, pero es que es importante porque muchos que están en ese camino que voy, ¿cómo me lanzo? ¿Cómo avanzo? Sí. Y de hecho, para cerrar la idea y juntarla con todo lo que hemos hablado, en el mundo de la inversión es muy importante el capital. ¿Cuánto inviertes? Porque un 1 o 2% más de la rentabilidad tú lo vayas a ver en 20, 30 años. Pero si tú, por ejemplo, hoy día eres capaz de agregar más valor, rentabilizar más tu tiempo, tus redes, tus conocimientos, puedes invertir más hoy día y eso probablemente en algún momento, a lo mejor ni siquiera llegar a la independencia financiera, pero puedes hacer la transición de un lugar que no estás contento a un lugar que lo disfrutas. De todas maneras. Y bueno, eso que dijiste, el 1 o 2% es verdad, esos son interés compuesto a 30 años. Exacto. Pero el poder empezar a vivir mejor hoy depende de tu capacidad de generación, principalmente. La inversión es como un complemento que va por el lado y que después te va ayudando. Y obviamente, si vivo en el capítulo anterior, 13 años para llegar de un buen tiempo. Entonces, acá también, partir joven. Trata de partir joven. Si estás mayor y estás escuchando esto, fregaste. No, pero el camino obviamente es un poquito más complejo. Sí. Hay que o arriesgar más, y si no puedes arriesgar más, es empezar a aprovechar todo lo que has capitalizado de probablemente aprendizaje con más años en el cuerpo. Tienes que ver cómo capitalizar ese aprendizaje. Sí. La persona que tiene más tiempo tiene algo que nosotros no tenemos, que es experiencia. Redes, por ejemplo. Entonces siempre se puede. Nosotros todo esto lo hemos hecho en 8 años. Entonces, pero claro, le pusimos mucho esfuerzo y mucho ingreso, mucho capital. Entonces, claro, mientras más capital le pongas al inicio, más rápido puedes llegar a una meta. Si no tienes la oportunidad de generar ese capital, ahí a largo plazo pega mucho más. De todas maneras. No sé si me queda algo en el tintero que vamos a conversar. Porque como que ya siento que abordé muchos temas. Yo siento que llevamos aquí hablando de muchas cosas, estoy perdido en el tiempo. Sí, como que dije, voy a hacer un capítulo inmobiliario. Y me fui por la... Pero es que en verdad, hace rato que no estábamos juntos y a mí me encanta tratar de los invitados como ir sacándole cosas, en el fondo, cosas que no hablan en todos lados. Sí. Ya supe que esta es la primera entrevista que dice alguna de tus verdades, así que muy bonito saber eso. Pero me quedaría ya con lo último, más que pudieras hablarle ahí a la cámara, a los que están escuchando, consejos para la persona que quizá está en esa etapa que parecía la tuya en un inicio, como oye, acá reventémosla, rompámonos el lomo, es la única manera. ¿Qué consejos le darías a esas personas? Mira, quiero más que un consejo, quiero compartir un aprendizaje que me cambió la visión de todo. Y es se llama La Triada del Éxito, que lo leí en un libro, que es La Vía Rápida del Millonario, y la define como 3 grandes pilares: las relaciones, la salud y la libertad. Hoy en día esos son los pilares que yo manejo. Las relaciones, la salud y la libertad. Exacto. Todos estos 3 de alguna manera conversan, y si uno no está, para mí por lo menos, algo va a pasar. Entonces, no necesariamente hay que reventarse porque vas a dejar de tener salud y quizás vas a perder relaciones. Porque te volví loco el trabajo, casi que te hablan todos amigos, no tenías otro tema, y estás así. No, claro, y de repente divorcios, por ejemplo, los hijos que no te ven porque estás ahí trabajando todo. A mí me pasó con mi papá, yo siempre le recriminé que nunca estaba presente. Porque se sacaba la mugre probablemente para darte un estilo de vida. Pero esa era su forma de manifestar su amor, que yo no lo entendía. Después mi papá falleció en el 2018, lo pudimos conversar y él me dijo, esta es la forma que yo sé darte lo mejor. ¿Cachai? Entonces, es importante tener esas conversaciones con la familia. Sí, pues totalmente, porque a veces uno piensa que lo hacen como que no te quieren. Claro. Y nada que ver, al revés, porque te quieren mucho, se sacrifican. Pero hay que conocerlo, conversarlo y llegar como a un acuerdo. A mí me pasa con mi pareja, obviamente, mi señora, y mis amigos.
para mí, tener tiempo para ir a tomarme un café con algún amigo, con Álvaro, no sé, es muy valioso. Y yo prefiero no tomar más programas de coaching, pero tener el tiempo para tomarme ese café, por ejemplo. Perfecto. Entonces, las relaciones, uno. La salud, o sea, con lo que le pasó a mi señora, ¿qué más querés que te diga? Todos los días nosotros hacemos ejercicio a las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a sábado, e incluso más. ¿Ya? Para nosotros la salud hoy día es primordial. Tenemos nutrióloga, tuvimos entrenador, porque no sabíamos y le pagamos. Pagaste, ¿cierto? para que te hagan un buen camino, no lo que tú creías en YouTube. Y no reventarse haciendo ejercicio tampoco o comiendo cosas que no. No, buscar el equilibrio para ti. Y finalmente la libertad, que está muy relacionada, ahí sí, la parte financiera. Libertad de poder trabajar en lo que tú quieres, cuando quieres, el tiempo que quieres. Si un año le quieres poner más pino, bien. Si otro año quieres estar más tranquilo, bien también. Perfecto. Y esos 3 grandes pilares para mí hoy día son fundamentales. Y si alguien los quiere, alguien los quiere adquirir para sí, muy, muy bonito. Muy bonito. Ese otro libro que también me chocó con todas las cosas que yo digo. Claro. Porque es fuerte, porque es como, sí. oye, ¿quieres invertir a largo plazo? Está todo mal. Sí, como que quieres ser el rico del asilo. Claro. Yo no, yo quiero ser rico hoy día. Y como es bien extremo en su mensaje. Es bien extremo. Pero esa partecita que no tiene nada que ver con finanzas, a mí me marcó mucho. Y hoy día es nuestro motor. Y con mi señora siempre lo hablamos. Los 3 grandes, la triada del éxito le llaman. La triada del éxito. Muy bien. Me parece. Con eso nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, si les gustó este capítulo, ahí dedito me gusta, suscribirse para no perderse los próximos capítulos, déjenos en los comentarios si quieren más invitados, qué tipo de invitados, dejen los nombres, ya hemos traído varios invitados de los comentarios, aquí de hecho parte de los invitados es porque los conozco, pero también porque nos escribían que había que invitar gente de mi nueva red social que entré hace poco, y o sea, bueno, Álvaro no está en Twitter, pero lo conocí a través de Twitter, imagínense, aunque él no esté, no sabe cuánto le hace bien Twitter porque hablan de él. Claro. Entonces, súper interesante este mundo financiero, que ustedes vayan rodeándose y conociendo gente, motivándose. Y también un saludo grande a nuestros sponsors que hacen posible esto, Euroinmobiliaria, WOM y Santander Inversiones, que ayudan a que todo esto sea posible. Muchas gracias también, Víctor, por venir. Te dejo ahí, te dice los seguidores. No, nada, muchas gracias a ti, Francisco, también. Un gusto poder hablar más distendido. Por el espacio y espero que la gente se lleve algo. ¿Sí? Para eso estamos aquí.